Ya, nos conectamos entonces al SQL Server Management Studio. Vamos a crear la base de datos correspondiente, que para este ejemplo integrado va a ser BD persona y OK. Y un query para hacer este create table, ¿ya? Aquí sería create table persona, root int not null, luego nombre, varchar de 50 y constraint persona pk es un primary key del campo root. Ejecutamos el script. Vamos a colocar un poco más grande. Y tenemos entonces esa persona creada, donde podemos evidenciarlo en los tables. Ahí dice DBO persona. ¿Bien? Y ahora tenemos el escenario listo. Recuerden que este es un ejemplo simple. Vamos a meter persona y vamos a ver persona. ¿Bien? Entonces, vámonos entonces al proyecto nuevamente. ¿Dónde integramos toda esta parte de lo que es este servicio, este elemento de conectarse a la base de datos? Entonces, datos es el que tiene esa pega, esa responsabilidad. Voy a borrar esta clase y en el otro proyecto también. Pero antes de empezar a crear cada parte, es importante que tengan claro cómo unir las piezas. ¿Bien? Una pieza es que common tiene que ser importado por WCF y web sitio. ¿Bien? Datos solamente tiene que ser importado por WCF negocio y nadie más. ¿Bien? Entonces, con eso desacoplamos. El sitio web no tiene cómo acceder a esas tablas. Lo hace mediante el web service y el web service le da una máscara en donde se comunica con objetos distintos a los del Entity Framework. ¿Bien? Entonces, vamos creando el tema. Primero, en datos, clic derecho, add, new item, add entity data model. ¿Bien? Solamente por el hecho que tienen que tener después un window authenticate, perdón, un login del ASPX, entonces es importante que esto lo hagan con el framework 6. Algo. ¿Ya? Porque la otra vez no funcionó con el 5, tenía que estar todo en un mismo framework. ¿Ya? Luego aquí sería el model, vamos a colocar persona model. Persona model, add, entity framework design from database. Armamos una nueva conexión de MySQL Server, colocamos punto y nos ponemos la base de datos B de persona. Probamos la conexión, funciona. OK. Tenemos el connection string, BD persona entity. Le damos next, entity framework 6 algo, luego pluralize or singularize generated object names. Colocamos las tablas, nos fijamos que estén todas, ahí está persona, luego finish. Y se arma el modelo de clases que representan a las tablas. ¿Bien? Y ahí está. Tenemos entonces el modelo incorporado de Entity Framework. Ahora lo que nos resta es tener los servicios asociados. Tenemos que agregar una persona y tenemos que obtener todas las personas. Entonces creamos una clase aparte que se llame servicio persona, que nos provee esos dos métodos. Un método para agregar y otro método para consultar. Y recuerden que nosotros desde ahí mismo podemos hacer todos los demás servicios con LinkU. Podríamos hacer búsqueda por root, podríamos llegar y filtrar por el nombre, podemos hacer varias cosas. ¿Bien? Entonces desde acá
dentro de todo este compendio de elementos, add new item, colocamos nuestro class que va a ser el servicio persona dentro de datos. Y tenemos acá un public class que es lo que va a tener simplemente las llamadas a nuestro servicio. Voy a colocar esto un poco más grande. Acá dejamos public void add persona. Bien. Va a recibir, y dado que aquí de adrede acoplan una responsabilidad, o sea, el web service tiene acceso a estos datos de Entity Framework, le vamos a decir que agrega una persona. Le pasamos el objeto persona. Bien. Y luego nos llamamos entonces al bd persona entities, que la voy a llamar entities, igual a new bd persona entities. ¿Y qué tenemos que decirle con ese objeto que ya fue creado? Como ya me están pasando la persona, agréguela. Entonces sería entities.personas.addp y luego entities.saveChange. Este método, chiquitito. Luego, el otro, public list o array list, si lo quieren más específico, de personas. Get personas. Ah, de veras que este tiene list. Ahí. Eso me confundí el lenguaje ya. Y este persona es con mayúscula. Y estos métodos son con mayúscula. Ojo con eso. Esto en .NET se colocan con mayúscula. Bien. Y ahora tenemos el list de persona. ¿Cómo lo vamos a obtener? Es llegando y mandando los objetos de tipo persona. ¿Cómo se puede hacer eso? Return, que tiene que ver con este mismo entity. Decimos return entities.personas. Y esto que está acá, ¿qué es lo que les dice? Oye, este es un dbset. Y este dbset se puede transformar y le decimos toList de persona. Bien, y listo. Estamos retornando la lista persona. Ahí tenemos nuestros dos servicios de Entity Framework. Los que va a hacer de llamar y pedir todos los datos de persona y viceversa. Ya, con esto que está acá, ahora hay que darle vida al cuento. El web service tiene que estar implementando este datos. Entonces acá, WSF negocio, add, reference. Y vamos a llamar dentro de los proyectos a datos, solamente a datos. Y le damos OK. Ahora, en este web service nos cambiamos de modalidad. ¿Dónde modificamos el web service? Nos vamos directamente a la interface, eService. Y en eService vamos a dejar dos operation contracts. Y el data contract lo vamos a eliminar. Vamos a dejar acá un string que va a ser obtener personas. ¿Y que retorne string? ¿Por qué retorna string? Porque aquí va a estar el XML de todos los datos. ¿Bien? Y acá el otro es void y va a ser al revés. Agregar persona. ¿Y qué recibe? String. Porque ahí recibe un XML. ¿Bien? ¿String qué? String per. Persona le voy a colocar para que se note.
Ahí está. Una vez que ya tienen los dos Operation Contract dentro del web service, ahora lo que hay que hacer es llegar y borrar lo que había. El service tenía un montón de data. Lo dejamos solamente con el abre y cierra llave. Ahí está. Y apretamos clic en iService y luego le decimos que implemente la interfaz. Y ahí nos quedan los dos métodos. Bien. Dado que el web service es el que tiene que ir a llamar al Entity Framework, necesita saber cuál es la ruta de donde están las entidades. Por lo tanto, en nuestro proyecto datos, nos vamos a ir al appconfig y vamos a copiar el connection string y lo vamos a llevar al webconfig del web service. Entonces, dentro de configuración, agregamos este connection string. Y ahora sabe dónde están las entidades. Luego de eso, como el web service no se ha enterado de que está trabajando con Entity Framework, es importante que agreguemos algunas librerías. Vamos a agregar aquí reference. Dentro de los assemblies del framework, agregamos los que son referidos al data. Aquí sería System Data Entities Link Queue. ¿Bien? Y luego, OK. XML ya está incorporado. Por defecto los sitios web lo incorporan el System XML. ¿Ya? Luego, ya teniendo eso, vamos al servicio y ahí podemos trabajar. Hacemos el using de datos. Y desde allí vamos a hacer, como este elemento, el agregar persona, tiene que recibir un string, debo yo tener una representación de persona, pero en el common, que es distinta a la representación que uno tiene de la base de datos. Entonces, lo que se comunica es que este string, estos dos strings, necesitan de una librería. Entonces, ¿cómo se hace esa librería? Acá en el common vamos a crear clases. New item. Lo primero es la clase que representa a la persona. Que le vamos a llamar de la misma forma, pero puede ser que no se llame igual. Le voy a llamar persona, pero con P mayúscula, P minúscula. Y vamos a decir que una persona lo que tiene es un public int root get punto y coma set punto y coma. Estamos diciendo que es un property y campo a la vez. Luego public string nombre. Si es que tuviera alguna regla de negocio, o sea que el root tenga que ser de menos de 1.000.000 o más de 1.000.000, una regla específica, a ustedes aperturan ese set y lo agregan como una regla. ¿Ya? Y ahí no hacen que el set sea por defecto, sino que sea bajo ciertas condiciones, que es como les enseñé. ¿Ya? Y acá sería get punto y coma y luego set punto y coma. Y lo importante, este common debe ser serializable. Eso es súper importante. Eso es el objeto para que ustedes puedan agregar personas, pero no dice relación con el objeto para poder obtener personas. Entonces ahí lo que vamos a hacer es otra clase, new item, que le vamos a llamar persona collection. Y vamos a decir que esto es un public class, persona collection, que hereda del list de persona. Y luego vamos a decir que es serializable. ¿Bien? Entonces ahí estamos diciendo que podemos tener en algún momento un montón de personas que traer. Y eso va a ser en el momento que llamemos al web service para obtener personas. Ahí yo tengo que crear un persona collection. ¿Bien? Ya tenemos el common, pero el common nadie lo conoce. Hay que llegar y implementarlo en el web service y en el sitio web. Entonces acá el web service add reference del proyecto common.
y el sitio web add reference del common. Y ahí tenemos nuestro protocolo común que se va a enviar a través de XML. Bien. Luego, ya que tenemos todos los elementos, tenemos tanto datos como el common, ahora nos vamos al servicio web a implementar esto. ¿Cómo sería el cuento? Agregar persona, este string persona tiene que recibir un XML de algún lado. Lo recibe de ese string persona. Entonces acá vamos a decir XML serializer, XML serializer, y vamos a importarlo desde System XML Serialization. Ahí está. Le voy a llamar ser. Es igual a new XML Serializer. ¿Ven? Recibimos un XML, por lo tanto tenemos que leerlo y transformarlo en un objeto. Entonces acá le tengo que decir que la transformación va a ser de type of, de algo que desconozco porque no lo he implementado. Using common. Va a ser de tipo persona. Que este es un objeto de negocio distinto al de la tabla, porque el otro es todo con mayúsculas. Luego de acá hay que hacer el proceso de deserialización, pero para hacerlo necesitamos un streaming. Alguien que lea. Entonces aquí es string reader. Reader es igual a new string reader. Y aquí viene el cuento de la magia. Vamos a ocupar el system.io y decirle que el string reader es su constructor. Lo que va a leer este XML que me enviaron en el web service. Ahí está, persona. Y luego quiero que eso lo pases a un objeto. Entonces, persona P va a ser igual a el casting de persona desde ser, que es el serializador, punto deserialize, ¿quién? A ese reader. Y ahí se deserializó y se pasó a un objeto persona. Ahora que tengo ese objeto, recién puedo hacer la pega. Puedo mandar esta cuestión a la base de datos. Para mandarlo, estoy haciendo este código para hacerlo de una forma más fácil, ¿ya? Sería, tengo que crear una persona que voy a llamarle pdata, porque es para la base de datos. New persona. Y a este pdata le voy a pasar los datos que necesita. Root va a ser p.root. Y pdata.nombre va a ser p.nombre. Se fijan, hicimos un traspaso desde este objeto común que se comunicó a un objeto Entity Framework. Y ahora recién que tenemos un objeto lleno de datos, podemos mandarlo en el servicio. Entonces decimos, servicio persona, servicio es igual a new, servicio persona, y decimos servicio.add persona y le pasamos este pdata. Y termina la pega. Y ahí lo que estamos haciendo en el web service es que recibimos un XML, lo deserializamos, lo convertimos en un objeto, lo convertimos en un objeto Entity Framework y lo mandamos a la base de datos. Proceso inverso. Vamos a hacer el obtener personas. Aquí también tiene que estar el serializador. Y a diferencia del otro tiene que escribir. O sea, aquí es un string writer, que le vamos a llamar writer, new string writer. ¿Bien? ¿Y qué se va a escribir? Aquí lo que hay que hacer es crear una colección de personas, porque yo estoy recibiendo una data. ¿Bien? Entonces, voy a obtener esa data. Servicio persona, servicio es igual a new, servicio persona, que es del Entity Framework. Luego, quiero un list de persona, que es con P mayúscula, que se llama personas. Es igual a servicio.getPersonas. Y ahí obtuve desde la base de datos todas las personas.
Ahora, pero como yo tengo que comunicar el sitio web con un protocolo distinto que va a ser Persona Collection, entonces lo que vamos a hacer es trasvasijar este cuento. Entonces, for each persona P in personas, por cada persona hay que meterle a una colección. Y va a ser esto. Persona Collection, P Collection, lo voy a llamar, es igual a New Persona Collection. ¿Bien? Y cada objeto que yo obtenga del Entity Framework lo voy a traspasar al Collection. Entonces aquí sería persona P, P common, le voy a llamar, es igual a new persona. ¿Y esa persona con qué lo vamos a llenar? P common punto root va a ser igual a P punto root. Y P common punto nombre va a ser a este P punto nombre. Entonces estamos trasvasijando todo lo que viene del Entity Framework a este tipo de objetos comunes. Ya que tenemos ese objeto lleno de datos, ahora podemos meterlo al collection. Entonces sería pcollection.add, le pasamos este pcommon. Cuento corto, en esta pasada lo que tenemos entonces es una colección de objetos de negocio que se van a poder serializar. Entonces desde aquí vamos a hacer la serialización. Sería, ocupando este ser y este writer, vamos a crear un string que tenga ese elemento. Vamos a decir ser.serialize. ¿Qué cosa? Con ese writer quiero que serialices a este pcollection. Ahí está serializado. Nuestro writer tiene el string del XML correspondiente a ese collection. Ahora se puede retornar return writer.toString. Y entonces aquí tenemos el código de lo que sería obtener personas. Básicamente, tenemos el serializador, obtuvimos del Entity Framework todos los objetos de entidades personas que representan registros de la tabla, luego trasvasijamos eso a una colección de negocio, se serializó esa colección de negocio en XML y se envía hacia quien lo llame. Bien, ahora, para ver que esto efectivamente esté funcionando, lo que podemos hacer es que del WCF, desde aquí, coloquen como set as startup project y el service como set as start page. Le apretamos play y vemos si es que el servicio, por ejemplo, el de obtener personas, arroja ese XML. Aquí se va a abrir la consola que es del el web service test client para que probemos ese servicio y lo podamos invocar. ¿Ya? Y también nos va a servir para ver cuál es la dirección, cuál es el host en donde está este web service. Entonces acá, aquí está agregando. Y miren, tenemos obtener personas. Le apretamos doble clic y vamos a apretar invoke. Le damos OK. Y aquí lo que está haciendo es la llamada al cuento. A ver, dijo que... Dice error al generar el documento XML. Dice an exception ocurre si was not handled the user code. Ahí está el problema. Dice type of persona. Y tiene que ser type of. Ese es persona collection. Ahí está el cuento. Bien. Vamos de nuevo. Play. Nuevamente. Obtener personas. Invoke. Ok. Y miren qué obtenemos acá. Esto lo voy a copiar. Copiar. Eso de ahí. Y lo voy a llevar a un notepad. Para que lo veamos.
Miren, ¿qué me envió? No tiene array of persona y no tiene nada. ¿Por qué no tiene nada? No le hemos ingresado nada. Voy a ingresarle algo acá. Insert into persona. Values 1,a. Ejecutar está. Bien. Entonces voy a invocar de nuevo el web service. Obtener personas. Invoke. Y vamos a copiar esto al Notepad. Y fíjense ahora. Tenemos acá persona, root 1, nombre A. Y está serializado en XML. Entonces el web service ya me está respondiendo en XML. Tanto de ida como de vuelta. Y ya está invocando al Entity Framework. Ahora lo que resta hacer es, ya que sabemos que los servicios están funcionando y que yo tengo que pasarle esa data con ese common, entonces ahora hay que crear las páginas web. Vamos a hacer el cuento. Vamos a la página web, que sería web sitio persona, clic derecho, add, new item. Y antes de hacer eso, el sitio web tiene que saber invocar web service. Entonces, fíjense, aquí está la oportunidad. En el web test client podemos desde aquí copiar la dirección. Clic derecho, copy address. Y ahí podemos después invocar ese servicio desde el otro sitio. Entonces aquí, web sitio persona, clic derecho, add, service reference. Colocamos la ruta, go, y miren lo que obtenemos. Tenemos aquí el servicio con el agregar persona y el obtener personas. Y le vamos a llamar a este servicio, servicio negocio. Tenemos los dos servicios. Y le damos OK. ¿Bien? Después, cuando hagamos un poco de tratamiento de belleza, vamos a crear una clase que serialice y deserialice, para no estar haciendo el código. Lo podemos colocar en el mismo common, para que no estén a cada rato colocando ese código de serializar y deserializar. Lo piden a una clase nomás, y que haga esa pega. ¿Bien? Entonces, ahora, en esta parte, ahora que tenemos el servicio web, vamos a crear las páginas. add, new item, web form, y voy a agregar una página que se llame obtener personas. ¿Ya? Por decir un nombre de página. Y obtener personas en el diseño, voy a colocar solamente dos elementos, que era el grid view y un botón para generar esa data. Es un toolbox. Vamos a la parte donde dice data, luego grid view. Es importante que el grid view le coloque en algún formato en especial. Lo voy a colocar aquí clásico. Y la otra cosa es que en las propiedades tengo una cosa que se llama auto generate column, que está más bajito. Aquí dice auto generate column, tiene que estar true para que nosotros podamos hacer un data source y que se pueda reconstituir solito. Bien. Y más abajo vamos a colocar acá un botón de los estándar. Y ese botón lo que va a hacer es generar. Y le hacemos los respectivos tratamientos de belleza. A esto de acá le vamos a llamar en su ID GB personas. Y en el botón, en el ID, BTN generar. Y tenemos los dos. Y en este botón vamos a agregar el evento. Doble clic. Y luego vamos aquí a poder invocar este web service. Y poder invocar también el common. Using servicio negocio. Luego using common. Y decimos, quiero invocar esto y traerme esos objetos. Entonces, decimos servicio negocio punto service client, que va a ser el servicio web. Bien, es igual a new service client. ¿Qué me quiero traer de ahí? Quiero un string
que es el XML personas. Ser web, voy a decirle obtener personas. Y ahí está. Lo invoqué ese servicio web para obtener todas las personas. Ahora, ¿qué resta? Hay que deserializar esto. Entonces hacemos el proceso de deserialización. Sería XML serializer y lo importamos. System XML serialización. Lo voy a llamar ser. Es igual a new XML serializer de type of persona collection. Bien. Luego, hay que traerse todos esos objetos, pues los necesito. El persona collection. Necesito un string reader, que le vamos a llamar reader, new string reader, y que va a ocupar el XML personas, que es el string que me mandó el web service. System.io lo importamos. Ahora tenemos esto y decimos persona collection, personas, es igual a ser al casting, perdón, de persona collection desde el serializador de serialize nuestro reader. Con eso que se obtiene la colección de personas. Ahora, ¿qué hacemos con eso? Lo pintamos, po. gb personas.datasource igual personas. Y luego gb personas.databind y lo anclamos. Y luego guardamos. Bien. Vamos a ver si funciona, en una cosa es puro bluffing. Clic derecho, setup start page. Luego le apretamos play. Y vamos a invocar. Ah, quedó todavía como proyecto inicio el web service. Hay que hacer proyecto inicio nuestro website. Clic derecho, setup startup project. Y luego play, ya que ya se hizo un start page. ¿Sí? Play. Arma la paginita. Ahí no hay nada. Le apretamos clic y está root nombre 1A. Y está el grid view. Bien. Proceso inverso. Vamos a ir ahora a ver la otra parte. Vamos a colocar aquí del web sitio persona add new item web form y vamos a colocar acá agregar persona. Y ahora necesitamos un diseño distinto. Vamos a agregar algunos labels y algunos textos. Entonces acá colocamos el label, después colocamos un textbox, luego es otro label y luego un textbox y luego el botón para que agregue. Bien. Y ahora hacemos el tratamiento de belleza. Este label es el root y su ID es el LBL root. Luego tenemos acá el otro textbox que es TXT root y colocamos en el texto nada, que ya está en nada. Luego acá sería el label LBL nombre y en el texto colocamos nombre. Y este texto colocamos acá un txt nombre y en el botón colocamos acá btn agregar, que no le puse el nombre, btn agregar, colocamos acá en el texto agregar. Bien, tenemos entonces ambas cosas y como tenemos nuestro servicio web que está anclado al Entity Framework, tenemos que lo único que hacer es pescar los elementos, armar un objeto common, que sería persona, serializarlo y mandarlo al web service. Esa es la pega. Entonces acá, doble clic en agregar y empezamos a hacer el objeto.
importamos ambas cosas. Sería using el servicio negocio y using common. Y tenemos acá persona, p igual new persona. Lo llenamos con los datos. P.root es el in.parse de el txt root.text. Luego p.nombre es el txt nombre.text. Tenemos un objeto lleno de datos. Ahora hay que serializarlo y convertirlo en un XML. Entonces acá, XML serializer. Importamos este XML serialización, ser igual new, XML serializer. ¿Y qué voy a serializar? Type of persona. ¿Bien? Luego, tengo que escribirlo. Entonces aquí es un string writer. Writer es igual a new string writer. Y hay que importar el system.io. Luego de eso, teniendo este string writer, vamos a hacer entonces el proceso de serialización. Sería ser.serialize. ¿Qué cosa? En el writer quiero que serialices el objeto P. Y lo tengo ahora serializado para que pueda comunicarse. Lo que resta es, mándelo al web service, agréguelo. Servicio, service negocio.service client, servicio es igual a new service client. Luego decimos servicio punto agregar persona y recibe un string, que ese string es un XML. Decimos writer punto toString y le pasamos XML y guardamos. Y ahora a probar, pues. Voy a dejar este como proyecto inicio, le voy a apretar play. Después pueden hacer la navegación con los menús y todo el cuento, ¿ya? Entonces voy a decir acá 2B, agregar. Se movió, pero veamos si funciona, po. ¿Cuál era el otro? Obtener personas, ¿no es cierto? Obtener personas. Ahí está. Generar. Y está, po. Está agregándolo.